¿Qué tal? Soy Sergio Iván Chávez Padilla y estás viendo En Obra. Vamos a ver. Estamos en la recámara principal, donde anteriormente hicimos el colado de esta losa, que toda esta extensión es nuevo, no existía, y ya nivelamos con los firmes de hormigón, ya dimos pendientes. Si fijan aquí, estás saliendo al balcón. Este va a ser nuestro bajante para aguas pluviales. Por aquí vamos a canalizar toda el agua de lluvia que caiga en este balcón. Tanto la lluvia que viene cayendo de esta losa inclinada, como todo el agua que cae directamente al balcón. De esta manera lo vamos a recolectar, ¿sí? Este muro es un muro bajo, el cual nos va a servir como barandal para todo este balcón. Y les podrá parecer que es muy alto tal vez el muro, ¿no? Ya no te permite mucha vista. Pero en realidad eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Queremos lograr privacidad para el habitante de la casa. Entonces estamos hablando de que esta es la recámara principal y enfrente tenemos casas de vecinos, o sea, ventanas de vecinos. Entonces no es vista que en realidad queremos ver o queremos brindarle al cliente. Queremos más bien cubrir esa vista, brindarle privacidad y lo único que vamos a poder ver es el cielo, ¿no? Entonces, digo, creo que es más agradable voltear y ver el cielo a ver la casa del vecino, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual crecimos todavía más este muro. Anteriormente lo teníamos a esta altura. Entonces, crecimos 2 hiladas más la dala de coronación. Unos 75 finales la altura de este muro, ya con la dala colada, ya con los enjarres terminados. Que recordemos que una vez que colemos esta dala, va a crecer 2 centímetros más además del colado con el recubrimiento que apliquemos, que en este caso va a ser un enjarre de cemento, ¿sí? Entonces, ese es el avance que llevamos aquí en la recámara principal, en el balcón. Si recuerdan, también teníamos ya colada, ya programado el colado de esta losa inclinada, ya quedó colada, ya la desimbramos inclusive, que fue lo que utilizamos como simbra para esta losa, y ya estamos comenzando con los acabados del interior de la casa. Si pueden observar, les recuerdo, esta es la recámara principal. Estas dos líneas de tono más oscuro que podemos ver aquí son las venas, las cuales aplican para tomar como referencia el paño o el plomo del muro, y sobre esa ya la van utilizando como regla tal cual, ¿verdad, Mijael? Así es. Exactamente. La mezcla del yeso, Mijael, ¿qué proporción le echas de agua? Por ejemplo, un saco de yeso, ¿cómo podría ser la proporción? 2 botes de agua de 19 litros por un saco de yeso es la proporción que estamos usando. Excelente. Muchas gracias, Mijael. Entonces, como ven, ya estamos empezando con los acabados. Posteriormente, una vez terminando de pulir bóvedas y muros, comenzamos ahora sí con los recubrimientos de la superficie, que son los pisos y soclos. Importante, siempre se empieza de arriba hacia abajo. Primero hay que pulir la bóveda, ya que mientras estamos aplicando yeso, pues obviamente cae yeso al piso, ¿no? Cae el desperdicio. Entonces, y también puede caer a los muros. Y si ya los tenemos terminados, pues es como trabajar doble porque hay que limpiarlos de todo eso que cae. Entonces, el proceso correcto sería pulir bóveda, después pulir los muros y por último, aplicas el recubrimiento del piso, ya que no vas a echar nada más. Lo único que faltaría sería la pintura, pero para eso cubrimos con plástico toda la superficie y ya se pinta todo el área. Nosotros el zoclo lo colocamos remetido. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a pegar sobre el muro, de manera que llevas el paño al muro y el zoclo queda agotado. Eso lo estamos intentando evitar. Entonces, si observan, el yeso no lo estamos llegando hasta abajo. Estamos colocando unas reglas al nivel que nosotros estamos definiendo, que el zoclo lo llevamos más o menos de 7 centímetros. Y sobre el zoclo hacemos una entrecaña, ¿no? Con un chaflán, una división entre el muro y el zoclo. Esto nos ayuda a definir más esa división de materiales, ya que quede más estética, que no quede como con mordidas o detalles. Entonces, desde ahorita, al pulir los muros, colocamos un elemento abajo, que en este caso son unas reglas de metal o reglas de aluminio. Y de esta manera ya no tenemos que recortar y demoler toda esa parte de abajo para remeter el zoclo. Ya lo tenemos preparado para solamente afinar, perfilar, y ya nomás llegas, pegas tu zoclo y queda remetido, ¿sí? Queda el mismo paño del muro, no vas a llevar un zoclo botado. Entonces, esa es otra de las preparaciones que estamos haciendo anticipadamente para recibir el recubrimiento del zoclo, ¿no? Picamos el muro para
facilitar la adherencia del recubrimiento que en este caso es el yeso, porque al estar pintado el muro, pues obviamente crea cierta capa repelente en la pintura. La pintura no es un elemento al que sea fácil adherirse, más bien repele. Entonces, como ya tenemos muros pintados, hay que picar el muro para que tenga textura y mayor adherencia. Una vez que picamos los muros, tenemos que sellar todo el muro, que en este caso lo sellamos con Festerbond, de marca Fester. Ese producto es un sellador bastante reforzado que incluso te sirve para unir concreto viejo con concreto nuevo, que lo hemos utilizado también para eso. Pero aquí también nos está sirviendo para los acabados. Se sella todo el muro antes de aplicar el sello. Esto también para que pegue el recubrimiento, que en este caso es el yeso. Entonces, una vez que picaste tu muro y una vez que sellaste, aplicaste el sellador en toda la superficie del muro, ahora sí empiezas a aplicar el yeso, que es como tenemos ya este muro, ¿no? Ya aplicamos el yeso aquí. Ya aplicamos el yeso en la bóveda, que aplicamos el mismo proceso de picar los enjarres, sellarlos y aplicar el yeso. Y ese es el resultado que estamos comenzando a obtener, ¿sí? En esta recámara fue de las pocas que no se intervino en manera de cambiar su tamaño, su distribución o su estructura. Ya que las otras dos recámaras de planta alta, ambas las crecimos. Una se creció solamente 80 centímetros y la otra la crecimos 1 metro con 20 centímetros. Esta recámara la estamos respetando en su estructura. Si se fijan aquí, los únicos cambios que vamos a hacer es que vamos a cambiar la ventanería. En toda la casa vamos a cambiar la ventanería. Todo el aluminio se va a cambiar, más resistente y más duradero. Este tipo de perfiles te van a durar así que los 100 años que dure la casa como mínimo, ¿no? Entonces, algo importante, toda la boquilla inferior donde va a estar esta ventana, la vamos a volver a forjar. Entonces, este es nuestro nivel donde va a sentar la ventana. Vamos a volverlo a forjar de manera que quede a nivel, sin pendientes, hasta la mitad de la boquilla, que es donde va a sentar nuestra ventana. La ventana necesitamos que siente sobre algo perfectamente a nivel, que no esté con pendientes en ningún lado. Entonces, de aquí a la mitad, vamos exactamente y perfectamente a nivel con la boquilla. En donde sienta la ventana, estamos a nivel. Y de aquí hacia afuera, es de la ventana hacia afuera, le vamos a dar medio centímetro de pendiente a la boquilla, ¿sí? Entonces, de aquí hacia acá, exagerándolo, pues nuestra boquilla va a quedar así, ¿no? Con bajada hacia acá. ¿Para qué? Para que el agua de la lluvia, cuando llueve y cae directamente por fuera de la ventana en esta boquilla, aseguramos que no se nos estanque el agua y busque entrada, ¿sí? De esa manera aseguramos que el agua salga, que resbale hacia afuera. Entonces, estas son otras de las preparaciones que hacemos también para recibir acabados de ventanería y aluminio. Entonces, aquí vamos a enyesar. Mitad de boquilla va con yeso, mitad de boquilla va con enjarre, ya que va a ir en el exterior, a la intemperie, y va a recibir directamente el agua de la lluvia, el rayo del sol. Entonces, por eso afuera aplicamos enjarre con cemento y por dentro yeso, que es el acabado que vamos a llevar en todo el interior de la casa. Y aquí por fuera, si observamos, ya colamos una parte nueva de la casa, que es toda esta trave que vemos aquí, junto con la losa que podemos observar ahí al ingreso. Esa losa va a ser para protegerte de la lluvia al tú ingresar a la casa. Ya que, bueno, tú llegas, abres la puerta de ingreso, vas a tener esa techumbre para protegerte. Es lo único que estamos techando aquí en esta fachada, al menos del lado izquierdo. Y si se fijan, estamos dejando hueca toda esta losa. Hay un hueco en toda esta losa. Solamente llevamos esta trave volada. ¿Esto para qué? Vamos a levantar con muro de block sobre esta trave, todo un muro aquí al frente, solamente con un vano, sin ventanas, nada más es el vano. Entonces, todo este muro pantalla fue diseñado para brindarle privacidad al usuario y de esa manera resolver esa necesidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito más por acá. Si se fijan, ya colamos la extensión que estamos creciendo para esta recámara. Aquí es lo ya existente. Aquí es un colado totalmente nuevo que hicimos nosotros para extender esta recámara. Además, vamos a ganar espacio de la siguiente manera. Si se fijan, este muro, pues es realmente muy ancho para los muros que existen hoy en día. Tiene 35 centímetros de ancho este muro, lo cual es excesivo. Hoy en día nuestros muros quedan de 18 centímetros ya terminados, o sea, ya con su enjarre.
Entonces, estamos hablando de que nos vamos a extender hasta este paño, ¿no? Aquí hasta donde tenía la losa, aquí vamos a llevar nuestros nuevos castillos y vamos a levantar un muro de soga, al cual nos queda de 18 centímetros, o sea que estamos ganando al final 50 centímetros extra a esta recámara, ¿sí? Entonces, ese es el movimiento que estamos haciendo estructural aquí en la planta alta y aquí en esta recámara, la cual da hacia la calle principal, por la cual es la fachada principal de la casa. Entonces, estamos modificando por completo la fachada principal de la casa. Estamos intentando generar una fachada más moderna y minimalista. Sobre todo nos gusta mucho la sencillez, la neutralidad y la temporalidad, para que con el paso de los años envejezca bien la casa, para que no tengas que estar dándole mantenimiento, ni tengas que estarla remodelando cada 10 años, que ya pasó de moda por un ejemplo. Lo que cuidamos e intentamos es hacer un diseño muy simple y atemporal. Esta losa nueva, lo que hicimos fue anclarnos a la losa ya existente con epóxico. Perforamos a cada 15 centímetros la losa. Exactamente el mismo proceso que hicimos en la recámara principal en la parte posterior, ahora lo estamos aplicando aquí al frente. A cada 15 centímetros se ancla una varilla con epóxico. Recordamos, ahí les va el proceso. Se perfora la losa con un mínimo de 15 centímetros, que es lo que nos piden el cálculo estructural. Puede variar según el caso. Entonces, en este caso son 15 centímetros como mínimo. Rellenas con una pistola toda la perforación con epóxico. Lo recomendable es rellenarlo a la mitad o a 3/4 y meter la varilla a presión. Nosotros rellenamos todo el hueco con epóxico, metemos la varilla a presión y muchas veces chorrea algo de epóxico, pero es preferiblemente que sobre y quede ahí todo bien embarrado y atorado y anclado, a que después quede un poco floja la varilla. Entonces es rellenar la perforación con epóxico, meter a presión la varilla y de esa manera logramos el correcto anclaje de esta extensión de losa. Antes de colar, recuerden que tenemos que anclar nuestros castillos que vayan a subir hacia la siguiente losa. Entonces tenemos castillos en las esquinas, en el centro y en la otra orilla. Ya que llevamos una ventana aquí al centro, este castillo es el delimitante de la ventana. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue en nuestra recámara? Pues bueno, vamos a demoler todo este muro que estamos viendo. Todo este muro lo vamos a demoler. Justo por la parte superior de este muro, vamos a meter una trave armada de varilla corrugada con concreto. ¿Eso para qué? Para sustituir este muro. Si se fijan, toda esta losa inclinada está descansando sobre este muro. Aquí descansa la losa. Si nosotros quitamos este muro, se cae la losa. Entonces, como lo queremos quitar y lo vamos a quitar, vamos a meter un refuerzo justo en la losa. No arriba ni debajo de la losa, en la losa. Recuerden que esto es como una cirugía plástica en la cual abrimos un elemento existente, colocamos e insertamos refuerzos y volvemos a cerrar. O sea, volvemos a colar, agarrar y pintar. O sea, se cierra como que aquí no pasó nada. Entonces, estamos interviniendo tal cual la estructura existente. Lo estamos modificando. Entonces, al quitar este muro, reforzamos en la losa, en el mismo punto donde está este muro. ¿Por qué? Porque ese refuerzo que vamos a meter va a ser el que ahora va a sostener esta losa, ¿sí? Entonces, una vez que demolemos nuestro muro y metemos nuestro refuerzo, vamos a extender nuestra losa también hasta este paño, ¿sí? Entonces ya se va a conectar desde aquí hasta la siguiente losa con la misma pendiente que ya trae, ¿sí? Al mismo tiempo que vamos terminando la estructura o los temas estructurales, ya iniciamos con los acabados del interior de la casa. Esto va a depender totalmente de los tiempos de entrega que tú hayas acordado con tu cliente, ¿no? Aquí tenemos tiempos de entrega algo justos, en los cuales, pues como ven, mientras seguimos terminando temas estructurales, ya estamos iniciando con los acabados al mismo tiempo a la par. Después de poner todos los muros, empezamos a colocar nuestros pisos. Sí, que vemos, aquí vamos a colocar pisos porcelanatos de 60 por 1,20. Sí, ese es el formato que vamos a colocar aquí. Es piso porcelanato rectificado. El rectificado, ¿qué quiere decir? Que está perfectamente cortado y escuadrado. Cuando un piso no es rectificado, ocasiona que las juntas queden más anchas, y cuando un piso es rectificado, nos ayuda a que las juntas queden milimétricas. Si eliges un color para el junteador que sea similar al piso, que se pueda perder con el piso,
y tu piso rectificado, pues obviamente vas a lograr unas fisuras milimétricas, en el cual vas a lograr un efecto como si el piso fuera un solo elemento parejo. No ves tanto esas divisiones del punteado. Y cuando el piso no es rectificado, te obliga a abrir un poco más tu junta para perder esos detalles de que el piso no es perfectamente ni escuadrado ni está perfectamente cortado. Esa es la diferencia entre un piso rectificado y uno que no es rectificado, ¿sí? Entonces, bueno, eso era porque aquí vamos a poner un piso porcelanato rectificado de 60 por 1,20 y ese va a ser el acabado. En los baños vamos a utilizar ese mismo recubrimiento en todos los muros de los baños, no solamente en regadera. Eso lo decide cada proyecto. En este proyecto, platicando con los clientes, definimos y decidimos que todos los baños se van a forrar con azulejo, que es el mismo que vamos a utilizar para el piso en este proyecto. Y vamos para abajo. Obtenemos el mismo acabado que vimos arriba, el dibujo de la charola que utilizamos como cimbra. Esto lo vamos a pulir con yeso pulido, al igual que observamos en la planta alta. Todo el interior de la casa va a quedar pulido, lo cual ayuda a que se vea más moderna la casa y más amplia también, ya que el color que vamos a utilizar aquí en este proyecto va a ser blanco. Entonces, además de que va a ser blanco, va a ser pulido. Visualmente, aunque no lo sea, tú ves el espacio más amplio de lo que es al utilizar esos acabados y esos tonos, esas tonalidades. No tiene que ser blanco forzosamente. Una tonalidad que te va a ayudar a que el espacio se sienta más amplio. Entonces, se puede aprovechar como un nicho o lo podemos simplemente rellenar con una nivelación de bloc y taponear. Aquí en planta baja, anteriormente, nuestro comedor terminaba aquí. Aquí llevábamos nuestro ventanal, que si se fijan aquí podemos ver la trave existente que teníamos, la cual demolimos y cortamos. Ese era nuestro nivel y de aquí hacia abajo llevábamos nuestro ventanal corredizo y llevábamos una losa, teníamos una losa inclinada anteriormente, la cual aquí podemos ver más o menos la inclinación que tenía la losa anterior. Ya colamos nuestra nueva losa, la cual nos está ganando, nos está brindando un poco más de altura de la que existía anteriormente y también más espacio. De aquí nos recorrimos hasta acá. Ahora nuestro ventanal va a estar en este punto. Aquí también ampliamos el espacio del comedor alrededor de 1,10. Pues sí, exactamente lo que crecimos en la recámara principal, lo crecimos en el comedor por automático, ¿no? Ya que estamos creciendo la losa. Entonces, 1,10 metros es lo que estamos creciendo el comedor. Tanto en altura como en espacio nos estamos agrandando un poco, ¿sí? Entonces, hay que pensar también siempre en las orientaciones solares. En esta casa tenemos, así como estoy parado yo, norte, sur, este y oeste. Entonces, tenemos el sur de este lado, donde vamos a tener este ventanal de piso a techo corredizo. Recuerden que al menos aquí en Guadalajara, el sur es una orientación que va a ser tu habitación muy caliente, ya que en el invierno el sol se inclina un poco hacia el sur, entonces todo el día le va a estar dando el sol a este ventanal sin parar, hasta que se meta el sol. Eso quiere decir que este espacio va a ser muy caliente, por lo cual vamos a hacer un cerramiento aquí para proteger y tapar un poco más el rayo que entra directamente del sol y lograr un poco más de frescor en este espacio. Por eso es importante conocer las orientaciones del sol, ¿sí? Porque con algo tan simple puedes diseñar algo fresco o algo caliente, con la pura orientación, ¿no? Sin pensar mucho en los materiales, solamente con orientación puedes resolver totalmente ese problema. Todo este nivel que tenemos aquí lo tenemos que demoler, a rellenar aquí y demoler acá. Vamos a terminar con toda la planta baja a un solo nivel. Eso nos va a ayudar a organizar el espacio y también hacerlo visualmente más amplio, ¿sí? Entonces, esta columna que ven aquí se va a ir. Actualmente no la hemos demolido por el corte y los procesos que llevamos, pero esta columna va a desaparecer. O sea que todo este espacio queda en común sin muros, para que se lo imaginen un poquito mejor lo amplio que va a quedar todo este espacio, ¿sí? Les muestro la fachada de Virreyes. Podemos ver todavía lo que era la fachada anterior, con molduras en las ventanas, techos inclinados con teja, con molduras de pecho de paloma de ladrillo en toda la parte superior de la fachada. Eso es lo que queremos eliminar para hacer una fachada más minimalista y más moderna. Si se fijan, aquí podemos ver ya el chipote de la losa que colamos para extender la recámara. Y ya podemos observar también que iniciamos con demoliciones en la losa que tapa esa recámara. Entonces, posteriormente, vamos a levantar el muro nuevo de la recámara para hacer la nueva extensión de la losa.
En la fachada tenemos dos recámaras al frente, en la planta alta, y en medio el baño compartido, ¿sí? Entonces, anteriormente teníamos un elemento que era el baño, el cual estaba botado a un plano en la fachada. Lo que vamos a hacer es hacer toda la planta alta de la fachada plana en un mismo paño para hacerla más atemporal y lo más simple posible, ¿sí? De este lado y todo este pedazo de jardín, si se fijan, queda hueco, queda con una doble altura, digamos. Que bueno, más que una doble altura, con un hueco en la losa, ya que hasta arriba va a seguir con ese hueco, nos va a permitir ingreso de luz, ingreso de aire a todo este jardín. Los muros van a subir hasta el nivel de azotea. Esa es la única función de todo este volado, brindar privacidad a la casa, al usuario, ¿sí? Entonces, estos son los trabajos que estamos realizando actualmente en Virreyes, estos son los avances que estamos teniendo y esas son las explicaciones de los procesos para que ustedes lo puedan llevar a cabo en sus obras o simplemente para que tengan este tipo de información de cómo se elabora, cómo se ejecuta este tipo de remodelaciones. Así que síganos viendo para seguir aprendiendo. Nos vemos.